Imaginen abrir la llave de la cocina en sus casas y que en lugar de escuchar el típico, el ruido de las tuberías o ver salir un chorro de agua con olor a cloro, escucharan una voz. ¿Una voz literal? Sí. Exacto, una voz real, una voz que les dice, soy el agua, vivo corriendo entre el monte y las calles, atravieso la tierra, la milpa, para llegar a tu llave. Es un inicio súper poético, la verdad. Muy inusual, ¿no? Y bueno, así de poético es el arranque del material que vamos a analizar hoy. Es un caso donde el agua no requiere de motores ni de estas plantas de tratamiento multimillonarias y, ni una sola gota de electricidad para llegar a las casas. Ujú. Y un lugar donde el agua tampoco es vista como pues un simple servicio facturado que llega en un recibo a fin de mes, ¿sabes? Claro, no es un producto. Exacto, no es un producto. Y bueno, la fuente que estamos desglosando en este análisis de hoy es el documental llamado Las voces del agua, una historia de Ahuizculco. Este es un trabajo muy interesante publicado por Coincide y Teso. Así es. Y nuestra misión en esta inmersión a fondo es, digamos, entender cómo una pequeña comunidad de 3,000 habitantes, esto en Jalisco, ha logrado algo casi imposible: sostener una relación directa, limpia y ancestral con su manantial. Todo esto en pleno siglo XXI. Que ya es decir bastante. Sí, totalmente. Y sobre todo, cómo aprendieron a organizarse cuando la expansión industrial amenazó con destruir ese recurso para siempre. Híjole, es que ese inicio del documental a mí me atrapó de inmediato, fíjate. Porque, rompe por completo nuestra visión urbana de las cosas. Ujú. Al darle voz al agua, pidiendo prestadas las palabras de la misma comunidad, porque el agua ahí se sabe un tesoro defendido, la transforma de un objeto a un sujeto. Deja de ser infraestructura, vaya. Ándale, exacto. Es un habitante más del pueblo. Y para quienes nos escuchan de verdad, piensen en esto. Ahuizculto es un lugar donde la gente bebe agua directamente del grifo. Ajá, sin filtros. Sin filtros, sin comprar garrafones cada semana, nada de eso. Ok, a ver, vamos a desglosar esto. Porque para entender cómo es que llegaron a defender su agua con tanta ferocidad, tenemos que retroceder un poco. Sí, hay que ir a los orígenes. Exacto, ver cómo funciona realmente este sistema desde el principio. Pues mira, lo fascinante aquí es que no estamos hablando únicamente de un diseño de ingeniería rural, por así decirlo, sino de una identidad comunitaria que lleva siglos construyéndose. Ujú. El documental nos muestra que en el cerro conocido como La Mesa, fíjate que hay jeroglíficos indígenas grabados ahí mismo en la roca. ¡Wow! Jeroglíficos. Sí, o sea, los primeros pobladores ya identificaban, ya mapeaban y veneraban este manantial. No es ninguna casualidad que estén ahí. Claro. De hecho, el mismo nombre del pueblo, Ahuizculco, en su lengua original significa agua que se planta entre la roca. Qué bonito significado. Y el mecanismo detrás de ese abastecimiento es de una brillantez técnica que, impresiona justo por su simplicidad. A ver si lo entiendo bien y me corrige si me equivoco. A ver, dime. El agua nace en un balneario principal, que ellos llaman agua caliente. Ajá, así es. Y de ahí la canalizan a unos depósitos que tienen como bóvedas. Esto para mantenerla protegida del sol y de, contaminación externa, ¿no? Exactamente, sí. Y luego el agua simplemente baja hacia el pueblo entero, abasteciendo a las 3,000 personas, exclusiva y únicamente por gravedad. Así de simple, por pura gravedad. O sea, el diseño aprovecha la pendiente natural del terreno para generar la presión suficiente en las tuberías de cada una de las casas. Es un triunfo absoluto del diseño pasivo, la verdad. Pensemos un momento en lo que requiere una ciudad promedio hoy en día. Uy, sí. Son gigantescas bombas eléctricas trabajando 24 horas al día, los 7 días de la semana, solo para vencer la gravedad y empujar el agua hacia los tinacos de los edificios. Que además es carísimo. Carísimo y frágil. Si se va la luz, te quedas sin agua. En Ahuizculco, la topografía hace absolutamente todo el trabajo pesado. Y gratis. Y gratis, claro. Y la calidad de esa agua se debe a un proceso de filtración que toma, décadas enteras. Década. Sí, décadas. El agua de lluvia cae en las partes altas de la montaña y de ahí se infiltra lentamente a través de capas y capas de roca volcánica y tierra. Claro, el cerro funciona como un filtro natural gigantesco.
Ándale, justo así. Y en ese larguísimo viaje subterráneo, el agua se va purificando y se va cargando de minerales esenciales. Por eso brota con una pureza tal que, pues, no necesitan embotellarla. Híjole, aquí es donde se pone realmente interesante, porque es como si Ahuizculco hubiera heredado una máquina del tiempo ecológica perfecta. Ujú, totalmente. Mientras en las grandes ciudades dependemos de motores enormes, ellos tienen este acueducto natural. Pero hay una parte del documental que sí me dejó un sabor medio agridulce, fíjate. Sí, la parte de los testimonios de los mayores. Esa mera, a pesar de tener esta maravilla de sistema, hay muchísima nostalgia. Los habitantes mayores recuerdan cómo el río que cruzaba el pueblo, era el centro de la vida social. Era el corazón de la comunidad. Literalmente, cuentan que iban a lavar la ropa a veces hasta la medianoche. Ajá, porque a esa hora los niveles del agua se estabilizaban. Exacto, la corriente era perfecta a esa hora. Y hablan de niños bajando con cántaros, de nadar, de pescar. Pero si el sistema es tan perfecto y antiguo, ¿cómo es que de repente el río empezó a perder toda esa vitalidad? Pues es una memoria viva que contrasta muy fuerte con la realidad que enfrentaron años después, porque ese mismo río, que era su punto de encuentro, empezó a degradarse muy rápido. Y aquí quiero hacer una pausa, porque el documental nos da una pista que es crucial. Un residente dice una frase que, la verdad, duele escuchar. ¿Cuál frase? Dice, se va acabando poco a poco porque nosotros no las cuidamos. Sí, es muy fuerte. Y claro, al principio cuando uno ve documentales ambientales, uno asume que, seguro una gran corporación llegó a contaminarlo todo de la noche a la mañana. El típico villano de la historia. Exacto. Pero aquí la realidad es más insidiosa. Antes de cualquier amenaza externa, fueron las pequeñas negligencias cotidianas. Ujú. O sea, cambiar el jabón tradicional por detergentes químicos que son súper agresivos, la acumulación de basura ahí local, la sobreextracción para pequeñas parcelas sin medir las consecuencias. Es un fenómeno súper documentado en las ciencias sociales, de hecho. La infraestructura natural, por más perfecta y ancestral que nos parezca, pues no es indestructible. Claro que no. Y esto plantea una pregunta importante. Cuando tienes un recurso que brota de la tierra sin costo alguno y con una calidad que ya quisiéramos en la ciudad, la percepción de abundancia puede ser peligrosísima. Sí, es una gran contradicción humana. O sea, heredan el sistema ecológico más eficiente del mundo, respaldado por jeroglíficos que literalmente les decían que eso era sagrado. Ajá. Y aún así, empezaron a dejarlo morir. O sea, ¿cómo pasamos de venerar el agua a usarla como vertedero de detergentes en, ¿qué te gusta?, un par de generaciones? Pues mira, en economía y sociología a esto le llamamos la tragedia de los bienes comunes. A ver, cuéntame más de eso. Funciona así. Cuando un recurso es de acceso libre y nos beneficia a todos por igual, los individuos tienden a actuar buscando su propio interés a corto plazo. Ok. Si yo voy y tiro un poco de agua con jabón, al río, el impacto visual parece nulo. No pasa nada, dices. Una cubetita no hace daño, piensa uno. Exacto, pero si 3,000 personas piensan igual y hacen lo mismo durante 20 años, el río pierde por completo su capacidad de autodepuración. Colapsa. Colapsa. El ecosistema se viene abajo no por un gran villano corporativo, sino por miles de microagresiones invisibles de la misma gente. Es esta costumbre tan nuestra de dar las cosas por sentadas simplemente porque, pues, siempre han estado ahí. O sea, un deterioro interno, lento, silencioso. Muy triste. Sí, muy triste. Pero bueno, la historia da un giro brusco en este punto. Porque esa vulnerabilidad interna, esa fragilidad del sistema natural frente a la modernidad, estaba a punto de chocar con un monstruo externo muchísimo más grande. Y mucho más rápido. Sí, la expansión del corredor industrial de Jalisco. Era un choque inevitable, fíjate. Ahuizculco no existía en una burbuja o en un vacío geográfico. La zona sur del Bosque de la Primavera, que es donde están, ya sentía una presión enorme por el cambio de uso de suelo. Claro, las fábricas acercándose. Ajá. Y para entender el nivel de pánico que se desató en Ahuizculco, el documental nos da un antecedente vital. Hay que hablar de lo que pasó en 2015. Que es cuando llegan los investigadores del ITESO a la zona, ¿no? Sí, pero su objetivo original no era Ahuizculco, fíjate. Ellos iban a una comunidad vecina que se llama San Pedro Valencia. Y lo que le pasó a San Pedro Valencia, bueno, para quienes nos escuchan, es aterrador. Para dar un poco de contexto de esta fuente, un par de años antes, por ahí del 2013,
Esta comunidad vecina sufrió una tragedia ambiental, absoluta. Devastadora. ¿Sí? Ellos dependían de una presa local principalmente para pescar, y la pesca era la base de toda su economía y de su alimentación. Era su sustento de vida. Y de pronto la presa colapsó ecológicamente por culpa de la contaminación industrial y los escurrimientos agrícolas. Y hay que aclarar algo aquí. Cuando decimos que la presa colapsó, no significa que el muro de concreto se haya roto o algo así. ¿Ah, no? No, significa que el agua se vuelve biológicamente muerta. Lo que ocurre en estos casos es un proceso que en biología llamamos eutrofización. A ver, ese término suena complicado. ¿Qué es exactamente la eutrofización? O anoxia severa, también se le dice. Es bastante simple. Los contaminantes y los fertilizantes llegan al agua y actúan como alimento. Esto provoca que las algas crezcan de forma explosiva, descontrolada. Ok, se llena de algas. Ajá. Y cuando estas algas mueran naturalmente, las bacterias que se encargan de descomponerlas empiezan a consumir todo el oxígeno del agua. Todo. Ah, ya entiendo. Se acaba el oxígeno. Exacto. El resultado final es que los peces mueren por asfixia masiva. Literalmente se ahogan en el agua. San Pedro Valencia perdió su medio de vida de un día para otro por esto. No, bueno, qué locura. Es decir, el equipo del ITESO llegó siguiendo la pista de ese desastre ambiental, analizando toda la cuenca hidrológica, y así, siguiendo el agua, terminaron en Ahuizculco. Y llegaron en el momento de mayor tensión posible. Sí, porque justo en ese mismo año, en 2015, Ahuizculco sufrió lo que los pobladores llaman, sin rodeos, un atentado al agua. Un término fuerte pero muy preciso. ¿Qué fue lo que pasó exactamente con esos contenedores? Pues resulta que el gobierno del estado autorizó, y de una manera bastante opaca, sin consultar a la comunidad como se debe, la instalación de unos enormes contenedores de melaza justo en los límites del pueblo. Melaza, o sea, como lo que sale del azúcar. Sí, para que la audiencia lo visualice, la melaza es un subproducto de la industria azucarera. Es este líquido espeso, súper oscuro y extremadamente denso. Y uno pensaría, bueno, viene de la caña de azúcar, es natural, ¿qué tanto daño puede hacer? Ese es el engaño. Aunque venga de la caña, en concentraciones a nivel industrial es letal. ¿Letal a qué nivel? Si la melaza se derrama en un cuerpo de agua, su altísima demanda biológica de oxígeno hace exactamente lo mismo que explicamos antes. Asfixia el ecosistema entero en cuestión de horas. O sea, iba a replicar exactamente la tragedia de San Pedro Valencia. Al pie de la letra. Híjole, y a esto hay que sumarle la geografía del lugar, que aquí juega un papel casi de película de terror, la verdad. Sí, la topografía, que antes era su salvación. Exactamente. Ahuizculco está situado en una especie de cuenca baja, en un desnivel profundo. Así que esa misma gravedad que hace funcionar maravillosamente su acueducto natural, de repente se convirtió en su peor enemiga. Se volvió en su contra. Si esa melaza llegaba a filtrarse en la tierra por algún accidente, la gravedad iba a arrastrar todos esos contaminantes directo y sin escalas hacia los acuíferos subterráneos, los mismos mantos que alimentan sus manantiales. Era, en pocas palabras, una condena de muerte para el balneario de Aguacaliente. Definitivo. Porque si los mantos freáticos se contaminan con lixiviados industriales a esa profundidad, revertir ese daño es prácticamente imposible con la tecnología que tenemos hoy. O sea, la historia se acababa ahí. El agua cristalina de sus grifos iba a desaparecer para siempre. Para siempre. ¿Sabes qué es lo que más me frustra de todo esto? ¿Qué cosa? La naturaleza reactiva de toda la situación. O sea, tenían su historia, sus jeroglíficos, sabían perfectamente que el río se estaba deteriorando por sus propios detergentes. ¿Sí? Y sin embargo tuvo que llegar la amenaza literal de unos contenedores gigantes llenos de residuos para que el pueblo finalmente despertara. Mi pregunta es, ¿por qué somos tan malos para prevenir? ¿Por qué la acción humana casi siempre es reactiva? Parece que esperamos a tener la soga al cuello para actuar. Es una excelente reflexión. Si conectamos esto con el panorama general del comportamiento humano, vemos que es un sesgo cognitivo. ¿Un sesgo? Sí, nos cuesta muchísimo reaccionar ante amenazas que son graduales o difusas, como el uso paulatino de jabón en el río que platicábamos. Porque no se ve el peligro inmediato. Exacto. Nuestro cerebro está diseñado evolutivamente para responder a amenazas inmediatas, gigantes y tangibles.
Ver la instalación de contenedores industriales gigantescos en la periferia de su hogar, bueno, esa fue la amenaza tangible. El león frente a ellos. Ándale, el león. Fue el shock necesario para sacudirlos por fin de esa complacencia en la que estaban. Bueno, pues por lo menos podemos decir que el shock funcionó, y vaya que funcionó, porque la reacción de Huizculco es de verdad de no creerse. Fue histórica. Sí, no se quedaron sentados esperando a que alguna autoridad o un superhéroe los salvara. Se organizaron, protestaron, cerraron filas y pelearon tanto legal como socialmente contra esos contenedores. Y lo más destacado de todo este asunto, Ganaron. ganaron. Lograron detener el proyecto por completo. Es un caso de éxito monumental, fíjate. Esa crisis de 2015 fue el catalizador absoluto. Transformó un hábito pasivo de usar el agua en una defensa activa de su territorio. Pasaron de abrir la llave y quejarse de que el río traía menos agua a plantarse frente a la industria para proteger su manantial. Pero aquí la historia da otra vuelta de tuerca. Y creo, honestamente, que esta es la lección más grande de todo nuestro análisis de hoy. A ver. Ganaron esa batalla, celebraron que la melaza no iba a destruir sus mantos freáticos, pero justo en medio de esa victoria, se dieron cuenta de algo que los dejó fríos. Entendieron que ganar esa batalla en específico no significaba ni de chiste ganar la guerra a largo plazo. Claro, porque el agua es dinámica y no respeta las líneas que dibujamos en los mapas. La topografía sigue dictando las reglas, como ya vimos. Exacto. El manantial de Ahuizculco no se recarga únicamente con la lluvia que cae exactamente encima del techo de sus casas. Depende de mucho más. Depende de un sistema hidrográfico muchísimo más amplio que abarca varios kilómetros a la redonda. Tuvieron este gran momento de iluminación, ¿no? Entendieron que la calidad de su agua dependía de lo que ocurría río arriba. Yo lo veo como estar en un barco. Se dieron cuenta de que no podían solo una fortaleza aislada en su camarote. De nada sirve que tú cuides celosamente tu camarote y lo tengas impecable, si alguien más está haciendo un agujero en la proa del barco. Te vas a hundir igual. Te hundes igual. Tenían que mirar río arriba por fuerza. Esa es una excelente analogía, fíjate. La revelación que tuvieron fue empezar a entender la cuenca como un organismo vivo y conectado. Claro. Si el corredor industrial no lograba instalarse en Ahuizculco, porque ellos los corrieron, pero lograba comprar terrenos e instalarse unos kilómetros más arriba en comunidades vecinas con mayor altitud, Uy, claro. el resultado iba a ser exactamente el mismo. Los contaminantes industriales, por pura gravedad, tarde o temprano iban a bajar hacia sus acuíferos. Como dije, el agua no sabe que es un límite municipal. Entonces, frente a esta realidad tan abrumadora, ¿qué hicieron? Pues salir de su burbuja. Empezaron a buscar a la gente de las comunidades vecinas, como Navajas y Cuispala. Empezaron a tejer redes. Sí, fueron literalmente a tocar puertas para decirles, oigan, el problema que tenemos nosotros ahorita se les viene a ustedes. Y si se contaminan allá arriba, pues nos matan a nosotros acá abajo. Es brillante. Pasaron de una defensa puramente local a una estrategia de supervivencia regional. Y el paso de la teoría a la práctica, que es donde la verdad la mayoría de los movimientos sociales se fracturan o se rinden, ellos lo lograron. Institucionalizaron su lucha. No se quedó en una marcha de un domingo y ya. Exacto. Formaron formalmente un comité para el cuidado de los recursos naturales y un comité del agua interno. Y espera, quiero que nos detengamos aquí un segundo para dimensionar esto. A ver. Organizar a 3,000 personas, lograr que estén de acuerdo en cosas tan cotidianas como no usar ciertos detergentes o que dediquen sus fines de semana a limpiar maleza, suena a misión imposible. Híjole, totalmente. Yo apenas puedo ponerme de acuerdo con 5 vecinos para pagar el mantenimiento del edificio. Imagínate a 3,000. Es muy cierto, fíjate. ¿Cómo lograron que todo un pueblo jalara parejo en esto? Pues según el documental, requiere un nivel de gobernanza comunitaria que nosotros en las ciudades grandes, la verdad, ya perdimos por completo. Ajá, ¿cómo funciona esa gobernanza ahí? Funciona a través de asambleas. Ahí, la presión social positiva y llegar a consensos juegan roles clave. No es que las 3,000 personas hablen al mismo tiempo y sea un caos. Sería imposible. Claro, delegan en estos comités, pero con un mandato clarísimo que viene directo de la asamblea comunitaria. En el video, un académico del ITESO usa un término que me parece brillante. Dice que Ahuizculco es una comunidad consciente de sí misma. ¡Wow! ¡Qué gran frase! Sí, entienden profundamente que su bienestar individual depende 100% del colectivo. Que la unión hace la fuerza dejó de ser una frase de póster para convertirse en su única estrategia de supervivencia.
Y lo más padre es que ese bienestar colectivo lo llevaron a acciones tangibles. Empezaron a dar talleres, a organizar festivales de concientización e involucraron a los niños. Sí, la educación es clave. Y llevaron todo ese conocimiento a la acción física, a ensuciarse las manos. Empezaron a sembrar árboles. Se organizaron en brigadas forestales, ¿no? Ándale, suben a la montaña constantemente para reforestar. Y la justificación que dan los pobladores en las entrevistas es simple pero poderosísima. Ellos dicen, el árbol atrae el agua. Y mira, esa frase, el árbol atrae el agua, resume siglos de conocimiento empírico, que hoy la hidrología moderna te confirma con datos. A ver, explícanos cómo funciona eso de que el agua atrae. Te explico. Un suelo deforestado actúa básicamente como un comal de barro horneado. Cuando llueve, el agua golpea una superficie dura, seca y no penetra. Simplemente resbala. Simplemente resbala a gran velocidad. Y eso causa erosión y las típicas inundaciones repentinas que vemos en las noticias. Ujú. Pero en un bosque sano, la cosa cambia. Las raíces de los árboles fracturan el subsuelo, y las hojas que caen en otoño crean una capa orgánica en el piso que funciona como una esponja gigante. Ah, claro, la hojarasca. Exacto. Cuando llueve, esa esponja natural absorbe toda la humedad y permite que el agua se filtre muy lentamente hacia el acuífero profundo. Esto es lo que recarga los manantiales durante los meses de sequía, cuando no llueve ni una gota. O sea que plantar un árbol allá arriba no es solo un acto simbólico para tomarse la foto y que el cerro se vea bonito y verde. Para nada. Es literalmente construir infraestructura hídrica viva. Es asegurar el suministro de agua del futuro. Es ingeniería natural pura. Por eso su transición como comunidad es tan profunda. Entendieron su papel generacional. Sí, eso me conmovió mucho. Los agricultores mayores que salen en el documental dicen algo que te desarma por completo. Dicen, nosotros ya vamos de paso. Qué fuerte. Están plenamente conscientes de que el agua que toman hoy en su vaso es el resultado de la infiltración que ocurrió hace décadas, en bosques que sus propios abuelos decidieron no talar. Claro, es una herencia. Es una herencia. Ahora, su obligación ética, su chamba como comunidad, es asegurar que esos mantos freáticos sigan funcionando para los chiquitos, como ellos dicen, para las generaciones que vienen detrás. Pasaron de ser consumidores pasivos a ser los guardianes del agua. Guardianes. Exacto, tal como pedía la voz del agua al principio del documental. Pues mira, si damos un paso atrás y vemos la fotografía completa de lo que hemos analizado hoy, es un viaje brutal. Muy intenso. Empezamos viendo a una comunidad que tenía el privilegio enorme de un sistema natural por gravedad, con agua pura, pero que poco a poco empezaba a descuidar su río con pequeñas acciones. Y luego vimos cómo esa inercia de descuido se rompió violentamente cuando apareció la amenaza de los contenedores de melaza en 2015. Un riesgo de contaminación a gran escala que por poco y destruye todo, y todo por culpa del mismo desnivel del terreno. Pero lo que debió ser una tragedia ambiental más en las estadísticas se convirtió en un despertar colectivo increíble. Lograron frenar a la industria, entendieron que su manantial dependía de lo que pasaba río arriba, formaron comités y ahora se dedican a reforestar trabajando en red con otros pueblos. Es una masterclass de cómo se defiende un territorio de forma inteligente. Totalmente. Y creo que ahí radica la relevancia de esta historia para la audiencia, para todos nosotros. No importa si vivimos en un rincón rural o en medio del concreto de una metrópoli. El mensaje es universal. El mensaje de Ahuizculco es una advertencia clara. No podemos darnos el lujo de esperar a que la presa colapse ecológicamente o a tener los residuos industriales a la vuelta de la esquina para empezar a involucrarnos. El agua es prestada al final del día. Es prestada. Detrás de cada grifo que abrimos en la cocina hay una cuenca hidrológica. Hay un bosque o un acuífero que requiere nuestra protección activa. Todo esto nos obliga a dejar de ser ciegos ante la infraestructura de la naturaleza. Definitivamente. Y por eso quiero cerrar esta inmersión a fondo conectando todo con esa primera imagen del documental. La voz del agua. Esa mera. Esa imagen inusual donde el agua tiene voz, donde habla en primera persona pidiendo auxilio y reconociendo a quienes la cuidan. Es un recurso que nos confronta directamente con nuestra pasividad urbana. Exactamente. Así que la idea provocadora que queremos dejarles hoy a quienes nos escuchan para que reflexionen por su cuenta es esta. A ver. Si el agua que corre silenciosamente por debajo de nuestras propias calles, en nuestras ciudades, en los barrios donde vivimos, de repente adquiriera una voz y pudiera hablar fuerte y claro,
¿Qué diría de nosotros? Al observarnos abrir y cerrar la llave todos los días sin pensar, ¿nos reconocería como sus guardianes y defensores? ¿O se daría cuenta de que solo somos sus consumidores más implacables? Híjole, una pregunta que debería incomodarnos lo suficiente como para empezar a prestar mucha más atención a lo que pasa río arriba en nuestras propias vidas. Sin duda alguna, da mucho para pensar. Muchísimo. Pues bueno, gracias por acompañarnos en este análisis a fondo de nuestras fuentes. Hasta la próxima.